Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema inmatriculación de la finca. El objetivo de estudiar este tema es que el educando adquiera el conocimiento sobre la inmatriculación o medios de inmatriculación, tramitación, títulos supletorios, venta o adjudicación forzosa. Entonces hablaremos de los medios de inmatriculación. Los bienes del inmueble pueden estar o no inscritos. Si el inmueble nunca ha estado inscrito, puede ingresar al registro a través de los medios establecidos por la ley. Y estos son el título supletorio, la venta forzada y la prenda pretoria. La Corte Suprema en sentencia contemplada en el Boletín Judicial, página 10951, establece que la escritura de venta de inmueble cuyo único título supletorio a favor del verdadero se debe de inscribir en la sección de inscripción provisional libro de propiedades, de acuerdo al artículo 3964 del Código Civil, número 6, y solo después que se hubiere aprobado la información se podrá verificar la información definitiva. Los registros también abren folio cuando se les presenta una ejecutoria que declara el dominio del inmueble a favor de la persona que pide la inscripción. Pero en el caso de la declaratoria, dice la Corte Suprema de Justicia que no es documento que habilite para abrir cuenta a una finca. Entonces entraremos a estudiar el título supletorio. Si el propietario no tiene título hábil para inscribir, puede solicitar un título supletorio para el cual deberá acreditar la posesión. El título supletorio, dice la Corte, como su nombre lo indica, es el que sirve para suplir el título propio de la adquisición de un inmueble o derechos reales. Sustituye el título original, revela la transmisión o adquisición por otro en que se justifique que aquel existió. Los requisitos de la solicitud, eso lo vemos en el artículo 138 de la ley 698 y establece que por lo que en el escrito en el que se pide la información se debe de expresar el nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el inmueble o derechos. Entonces entraremos a ver el procedimiento y eso lo establece el artículo 137 al 144 de la ley 698. Y en el artículo 137 establece la naturaleza del título supletorio. El titular de un derecho real sobre una finca que careciere de documento escrito y válido para inscribir su titularidad en el registro de la propiedad inmueble podrá obtener declaración judicial de la existencia de su derecho a través de un proceso de jurisdicción voluntaria y deberá acreditar su derecho real justificando previamente la posesión que sobre el inmueble ha tenido ante el juez de distrito civil competente, con audiencia obligatoria del representante de la Procuraduría General de la República y también con el representante de la alcaldía municipal y los propietarios de las fincas colindantes. Estudiaremos qué efectos produce el título supletorio. Con relación a los verdaderos dueños, la Corte ha dicho que todos los derechos que corresponden ante el registro al dueño verdadero con título inscrito corresponden también al que ostenta un título supletorio inscrito, quien es dueño aparente. Sin embargo, esta igualdad de efectos cede ante los verdaderos dueños, quienes pueden reivindicar o ejercer sus acciones en contra del solicitante o sus sucesores, sin que estos puedan ampararles en la fe pública del registro, pues el título supletorio se extiende sin perjuicio a terceros de mejor derecho, pero sí el que inscribe es el verdadero propietario. La titulación permanecerá firme frente a las acciones de los terceros. En cuanto a los efectos con relación a la prueba de la posesión, establece que la posesión que acreditan los títulos supletorios comenzarán a contarse desde la fecha en que se haya fijado en la correspondiente información, a menos que en juicio se pruebe lo contrario. La Corte Suprema de Justicia ha dicho
En sentencia de las 10 de la mañana del 2 de mayo de 1947, Boletín Judicial número 13865, y sostiene que el dueño que obtiene el título inscrito en el registro puede vender la cosa sobre la cual otro solicita título supletorio, sin que la venta resulte afectada de nulidad por el artículo 2576 de nuestro Código Civil. Hablaremos también de los derechos que pueden ser objetos de titulación supletoria, y pueden ser objetos de titulación supletoria el dominio y los otros derechos reales, pero estas reglas tienen sus excepciones. Es decir, no admiten título supletorio la hipoteca, las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas aparentes o no. Y el anticresis, pues conforme al artículo 3900 de nuestro Código Civil, es nulo el contrario de la anticresis si no se constituye, es nulo el contrato de la anticresis, si no se constituye por escritura pública. Hablaremos entonces de la tramitación del título supletorio. La tramitación del título supletorio pertenece a la jurisdicción voluntaria. Si se presenta oposición, se abre la jurisdicción contenciosa. En el libro segundo trata de la jurisdicción voluntaria, título 29 del Código de Procedimiento, y se reglamenta el modo de proceder en la solicitud del título supletorio. También existen reglas de procedimiento en el capítulo 7 de la Ley 698, que trata de los títulos supletorios. Miraremos la solicitud del título supletorio. Debe reunir algunos requisitos que lo establece el artículo 138. Y se pretende ante el juez civil o local de distrito. El artículo 138 establece los requisitos de la solicitud y dice que el escrito en que se solicite la constatación judicial de que se tiene la titularidad de un derecho real sobre una finca a efecto de su certificación deberá contener, sobre pena de ser rechazado por el tribunal, debe de contener: 1. El nombre del solicitante, tal y como aparece en su documento de identidad, su domicilio, su ocupación, la naturaleza urbana o rural de la finca, el número registral de la finca, su ubicación dentro de la circunscripción territorial que compete al juez, la extensión superficial expresada a través del sistema métrico decimal, lindero y los gravámenes que pesan sobre la finca. La denominación del derecho real cuya declaración judicial se pretende tener el valor por el cual se adquirió, las condiciones suspensivas o resolutorias que pudiesen haber pactado con el transmitente, su extensión, lindero y los gravámenes que pesen sobre la finca. El nombre completo del transmitente u otorgante del derecho, certificación registral y catastral que acredite que el transmitente tenía la disponibilidad del derecho adquirido por el solicitante. En caso de que la finca no estuviera catastrada, aún bastará con certificación registral. Declaración de haber estado en posesión del inmueble por 10 años en las siguientes condiciones: fundada y amparada por justo título, entendido por justo título el derecho real del dominio o cualquier otro de esta naturaleza que fue transmitido u otorgado por quien en el registro aparece con derecho para ello, y tiene que haber poseído de buena fe, pacíficamente, continua y públicamente. Tiene que contener nombre, apellido de los propietarios de las fincas contiguas, adjuntar planos topográficos elaborados por un profesional debidamente autorizado por la autoridad competente en materia, y certificación registral de no existir documento inscrito que certifique el derecho cuyo reconocimiento y declaración se reclama. En caso de que se hubiere otorgado documento probatorio, la declaración de que se ha perdido y que resulta imposible encontrarlo, o bien que se ha deteriorado de tal manera que se hace ilegible. El artículo 139 nos habla del procedimiento del título supletorio y dice que el testimonio que de los hechos necesarios de prueba brinden los propietarios de las fincas contiguas serán válidos siempre que exhiban ante el juez que instruye el expediente el instrumento debidamente inscrito que haga fe de su condición.
El artículo 140 nos habla de la publicación de los edictos. La solicitud que se presenta será publicada de forma extractada en un medio de comunicación escrito de circulación nacional y en la sección correspondiente de la página web del SINARE. Se creará exclusivamente para ello. La publicación se hará por 3 veces, mediando entre una y otra publicación el término de un mes. Dichos edictos darán derecho a que quien tenga igual o mejor derecho que el alegado por el solicitante puedan ejercitar su oposición desde el siguiente día de la primera publicación hasta el último día del siguiente mes después de la tercera publicación. El extracto que se publicara deberá contener el nombre de la persona que en el registro aparece como titular del derecho, el nombre del solicitante, los datos catastrales de la finca, si lo hubiere, los datos registrales de la finca y el juzgado en que está tramitando el expediente. De las publicaciones escritas se aportará la página original del diario en la cual se consta la fecha de publicación de las publicaciones en la página web del SINARE y aportará la certificación expedida por el responsable del sistema informático o de quien sea designado al efecto. El artículo 141 nos habla de la oposición a la solicitud de título supletorio y establece que la presentación al proceso de una persona que alega tener mejor o igual derecho que el alegado por el solicitante convierte este proceso de naturaleza voluntaria en contenciosa y en consecuencia el juez dicta inmediatamente sentencia remitiendo al solicitante y al opositor a la vía ordinaria y mandará a archivar las diligencias para dictar su sentencia y el juez esperará el vencimiento del tiempo establecido en la parte final del primer párrafo del artículo anterior. El artículo 142 establece el probatorio. Vencido el plazo dispuesto en los edictos y sin haber presentado oposición alguna, entonces el juez dictará auto abriendo a prueba el proceso por 5 días. Con carácter obligatorio, el juez practicará inspección judicial asistido de perito agrimensor autorizado para verificar los datos descritos en la solicitud y en el plano topográfico. En ese mismo acto, tomará la declaración testifical de los propietarios colindantes de la finca. El artículo 143 nos habla del reconocimiento judicial. Si no presentare opositor, una vez probado que él ha ostentado la posesión en los términos establecidos en este capítulo, entonces el juez dictará sentencia dentro de los 8 días después de vencido el término probatorio, en la cual se declare que el solicitante ha acreditado fidedignamente que teniendo el derecho por haberlo adquirido de quien en el registro aparece legitimado para ello, no podía sino por esta forma supletoria acreditar su titularidad a efecto de que se altere a su favor la cuenta registral de la finca y ordenará en consecuencia al juez que el registrador o registradora realice la inscripción correspondiente a favor del solicitante. El artículo 144 nos habla de los recursos y establece que la sentencia que deniegue el título supletorio admite únicamente el recurso de la apelación ante la sala respectiva. Todo esto sin perjuicio de tercero igual o mejor derecho, según las reglas generales del derecho de dominio. Venta o adjudicación forzosa. Este tipo de venta es una verdadera venta. Algunos lo niegan porque no tiene el conocimiento espontáneo del deudor. La adjudicación o venta forzosa es el resultado del juicio entablado contra el deudor para el pago de lo debido. Y la ley permite que abra folio para facilitar el acceso de las fincas del registro. La venta forzada por sí sola no constituye un título perfecto de dominio, si no lo tenía el enajenante, pero sí un justo título para la posesión. La prenda pretoria o anticresis judicial. La prenda pretoria o anticresis judicial no es un medio de inmatriculación técnicamente aceptable, pues ni el dominio ni la posesión es incorporada al registro, ya que el acreedor anticrético es un mero tenedor y es un medio que podría calificarse de provisional, pues si el deudor paga se extingue la prenda pretoria y como consecuencia desaparece la inscripción de la misma. Hablaremos ahora de la doble inmatriculación.
Esta doble inmatriculación es rechazada por nuestro sistema. Y en el artículo 161 del reglamento de la ley 698 establece que en el caso de conflicto por doble inmatriculación de una misma propiedad, los interesados deberán recurrir a la vía judicial y si fuere por error registral se procederá según lo dispuesto en la Ley General de los Registros Públicos y el presente reglamento, a excepción de lo establecido en el artículo 84 del reglamento. Por otra parte, el artículo 39 y 64 de nuestro Código Civil prohíbe que se inscriba cualquier título que contenga la inscripción de un título relativo a dominio. De lo expuesto se concluye que inscrito un título de dominio supletorio no puede inscribirse otro título de dominio supletorio o prenda pretoria a favor de otra persona sobre el mismo inmueble. Y la Corte sostuvo que inscrito el inmueble con anterioridad dado a nombre de otra persona carece de valor legal de la inscripción y posterioridad del título supletorio por oponerse ese hecho en controversia. Artículo 39 y 54 de nuestro Código Civil. La doble inmatriculación puede ser total o parcial. Es total cuando los dos títulos abarcan todo el inmueble y parcial cuando la contradicción entre ellos es sobre una parte de la propiedad. Hay otras causas que pueden dar lugar no propiamente a una doble inmatriculación, sino pues a una doble inscripción. Por ejemplo, cuando en las funciones extinciones y desmembraciones no se extienden en las fincas matrices las notas correspondientes. Otro ejemplo es cuando un segundo testimonio se vuelve a desmembrar el mismo lote que se desmembró con el primer testimonio. Esto ocurre en aquellas fincas donde se han hecho muchas desmembraciones y el registrador no tiene el cuidado de detectar la nota de desmembración. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la inmatriculación de la finca. Muy buenos días.